Bueno, comenzamos con la resolución del examen parcial 3. Tenemos el ejercicio número 1, el cual nos dice que en la figura 1 tenemos una viga de la cual nos dan las distancias y el momento, según nuestro código, sería igual a 6,4 kN por metro, una fuerza P que es igual a 8,7 kN y el trabajo igual a 0,92 kN sobre metro. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la sumatoria de las fuerzas en Y. Esto es igual a las fuerzas que van para arriba en positivo y las fuerzas que van para abajo en negativo, y lo igualamos a 0. Entonces, reacción en A más reacción en B, menos 7,36, que es el resultado de multiplicar el trabajo por la distancia, que es 8. A esto le restamos el 8,7 de la fuerza P, lo igualamos a 0 y obtendríamos que reacción en A más reacción en B es igual a 16,06. Luego tenemos que hallar la sumatoria de momentos en A. Esto es igual a 6,4, que es el momento en positivo porque va en sentido antihorario, menos la distancia por la fuerza. La fuerza 7,36 que tenemos, la distancia sería 6 metros porque está ubicada a 6 metros de A, más 7B, que es la fuerza B por la distancia que hay entre A y B, que es 7, menos la fuerza 8,7, que es la fuerza P, por la distancia que hay de P hasta A es 8, ¿no? Igual a 0, nos da que la reacción en B es igual a 15,337 kN. Volviendo a la ecuación que teníamos primero, A más B igual 16,06, reemplazando B obtenemos que A equivale a 0,723 kN. Vamos a hacer el diagrama de fuerza cortante. Para hacer el diagrama tenemos que plasmar el plano XY. Este diagrama empieza desde donde empieza la primera fuerza, que es 0,723 kN, como podemos ver acá, y se mantiene constante hasta donde empieza la siguiente fuerza, ¿no? Que es la fuerza del trabajo, que equivale a 0,92, multiplicado por la distancia que hay hasta la siguiente fuerza, que es la reacción en B. Entonces 0,723 lo restamos por 5, distancia por 0,92, que es el trabajo. Esto nos da como resultado menos 3,87. Entonces bajamos hasta menos 3,87. Luego lo sumamos con la siguiente reacción, ¿no? Como va para arriba se suma, que es la reacción en B igual a 15,337 y nos da como resultado 11,46. A ello le restamos la fuerza que actúa ahí. Como podemos ver, la fuerza que actúa es la del trabajo por la distancia que hay hasta la siguiente fuerza, que es la fuerza P. La distancia es 1 metro, por el trabajo 0,92. Entonces 11,46 menos 1 por 0,92 nos da 10,54. Bajamos a 10,54 y luego le restamos la fuerza P porque va para abajo. Esto nos da igual a 1,84, ¿no? Bajamos. Luego a 1,84 que nos quedó lo restamos por la fuerza que actúa, que es la del trabajo, como podemos ver, por la distancia, que es 2. Esto nos da igual a 0. Entonces bajamos a 0. Cuando al final nos sale 0 quiere decir que el diagrama está bien hecho. Finalmente evaluamos el punto más alto en Y, que en nuestro caso vendría a ser 11,46. Por lo tanto, nuestra fuerza cortante máxima es igual a 11,46 kN. De nuestro diagrama podemos ver que nos salieron 5 figuras. La figura 1 es un rectángulo, por eso todo esto
vendría a ser el área 1, el área 2 es el área de un triángulo, el área 3 es el área de otro triángulo y el área 4 es el área de un rectángulo más el área de un pequeño triángulo y finalmente el área 5 es el área de un triángulo. Ahora vamos a hacer nuestro diagrama de momento flector. Empezamos haciendo el plano XY. Nuestro diagrama empieza en 6.4 negativo porque tenemos un momento que va en sentido antihorario. Luego, como vimos anteriormente, en el diagrama de fuerza cortante tenemos 5 áreas. El área 1 equivale a 1,44 y como está para el lado de arriba, encima de nuestro plano XY, se suma, ¿no? Menos 6.4 más 1.44, que es el área 1, es igual a menos 4.96. Entonces vamos hasta menos 4.96. Esto avanza la distancia hasta donde termine el área, ¿no? El área 1 termina aquí. Luego tenemos el área 2 que nos da 0,28. Entonces el menos 4,96 que tenemos lo sumamos más el área 2, ya que está en el lado de arriba. Y esto nos da igual a menos 4,67. Entonces vamos de aquí hasta menos 4,67 y esto hasta la distancia en donde termina el área 2, ¿no? Y esto nos da una curva, ya que es el área del triángulo. El área 3 nos da 8,16. Entonces, como el área 3 está debajo del plano, el menos 4,67 que teníamos lo restamos menos 8,16. Esto nos da igual a menos 12,84. Esto también vendría a ser una curva, ya que es el área de un triángulo, ¿no? El área 4 es igual a 11. Entonces, este menos 12,84 lo sumamos más 11, porque el área 4 está arriba, y nos da menos 1,84. A este menos 1,84 lo sumamos con el área 5, que es 1,84, y nos da 0. Esto quiere decir que nuestro diagrama está bien hecho. Finalmente, ubicamos el punto más alto en Y, que es este, menos 12,84. Ello quiere decir que nuestro momento flector máximo es 12,84 kN/m. Luego el ejercicio nos da una figura 2 que tenemos acá, la cual nos dice que la cara transversal de la viga está compuesta de una sección rectangular, que es la de acá. Nos da las dimensiones, el espesor es 2 y esta parte de acá equivale a 13 metros. Nos dice que también está compuesta por una viga W de 21 por 57, que es esta, y un canal C 9 por 15. Como vemos en el gráfico, la distancia desde el centroide total hacia el canal C es de 1 y de la distancia del centroide hasta el rectángulo es de 2. D1 es igual al peralte de la viga, que es 21,06 entre 2, más el espesor de alma, que es 0,285, menos el centro de gravedad, ¿no? Que es 0,586. D1 nos sale igual a 10,229. Para hallar D2, D2 es igual al peralte de la viga entre 2, más el espesor de rectángulo entre 2, ¿no? Esto nos da igual a 11,53. Luego vamos a hallar el centroide en Y.
No vamos a hallar el centroide en X porque la estructura, como vemos, está centrada. Por lo tanto, el centroide en X es igual a 0, ya que está en el origen de coordenadas 0,0. Lo único que tendríamos que calcular es el centroide en Y. Entonces, el centroide en Y es igual a la sumatoria de las distancias en Y, o sea, el centro de gravedad, por el área. Esto dividido entre la sumatoria de las áreas, que es igual al área total. Entonces, Y es igual, empezando por el perfil W, el área es 6,7 y su centro de gravedad es 0, porque en el origen de coordenadas no hay distancia. Esto lo sumamos por la parte del canal C, que el área es 4,41. Esto lo multiplicamos por la distancia, que es de 1, y lo restamos con el área del rectángulo, que es 26, multiplicado por la distancia, que es el centroide al rectángulo, que es de 2. Esto lo restamos porque el rectángulo está debajo del origen de coordenadas. Todo ello lo dividimos entre el área de la viga, que es 16,7, más el área del canal C, que es 4,41, más el área del rectángulo, que es 26. Como resultado, nuestro centroide en Y es igual a menos 5,40. Como se ve, yo estoy tomando 4 decimales para que nuestro resultado sea más exacto, ¿no? Esto quiere decir que el centroide real en Y de la estructura está ubicado en menos 5,4, que vendría a estar por acá más o menos, ya que nosotros habíamos tomado como centro de la viga el origen de coordenadas 0,0. Luego pasamos a las inercias base. Estas inercias las sacamos de la tabla de los perfiles. Por ejemplo, acá en la inercia del canal C es lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro canal C está volteado, está de esta manera, así, está para abajo. Por lo tanto, la inercia en Y sería igual a la inercia en X y viceversa. Después tenemos la inercia de la viga W en Y y en X. Y también la inercia del rectángulo en Y, que es igual a la base al cubo por 2 entre 12. Y la inercia del rectángulo en X, que es igual a la base por la altura al cubo entre 12. Después pasamos a hallar lo que es la inercia total en X. Esto es igual a la suma de las inercias base en X más las inercias de Steiner en X. Las inercias de Steiner es igual a la distancia del centroide en Y al cuadrado multiplicado por el área. Como vemos, empezamos por el canal C. Su inercia base es 1,93. A esto le sumamos la distancia real del centroide, ¿no? Como veíamos, del centroide al canal C hay un espacio de 10,229, pero como el Y real está en menos 5,4, entonces quiere decir que la distancia debe ser mayor. Por ello le sumamos el Y que hemos hallado anteriormente, ¿no? 5,4058. A esto lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el área. Ahora le sumamos los datos de la viga. La inercia en base X de la viga es 1170, más la distancia real de centroide es igual a 0, que es el centroide de la viga en X, menos 5,4058, que es el Y que hemos encontrado. Esto elevamos al cuadrado por el área de la viga. Y finalmente le sumamos los datos del rectángulo. La inercia en base X es 8,666, más la distancia real del centroide es igual al D2 menos Y, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser menos 5,4, el D2 entonces tendría que ser más pequeño. Esto lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el área del rectángulo. Y tenemos que la inercia total en X es igual a 3721,777 pulgadas a la cuarta. El ejercicio nos pide hallar el máximo esfuerzo flector.
Entonces empezamos hallando el esfuerzo flector por compresión. Este es igual al momento máximo flector multiplicado por la distancia que hay desde el centro de gravedad de la estructura hacia arriba, que es igual al D1. Esto dividido sobre la inercia total en X. Sustituyendo valores tenemos que el momento máximo flector es 12,84 kN, esto salió de nuestro diagrama, multiplicado por el D1 que es 10,229 pulgadas, todo ello sobre la inercia en X total que es 3.721,777 pulgadas a la cuarta. A ello lo multiplicamos por 0,0254 elevado al cubo por metro cúbico sobre pulgada cúbica. Esto lo hacemos con el fin de simplificar las unidades de medida. Esto nos da igual a 2,154 megapascales. Luego pasamos a hallar el esfuerzo flector de tensión, que es igual al momento máximo flector por el D2, ¿no? Que es la distancia del centro de gravedad hacia abajo. Esto lo dividimos entre la inercia total en X. Sustituimos valores. Como ya sabemos, el momento es 12,84 kN por metro. Esto lo multiplicamos por el D2 que equivale a 11,53 pulgadas. Todo esto entre la inercia total en X. Igualmente lo multiplicamos por el mismo número y las mismas unidades para que se nos haga más fácil y nos da igual a 2,427 megapascal. Como podemos ver, el mayor de estos dos es el 2,427 megapascal. Por lo tanto, ese vendría a ser nuestro máximo esfuerzo flector, ¿no? Que sería el de esfuerzo por tensión. Finalmente, el ejercicio nos pide hallar el máximo esfuerzo cortante en ambas soldaduras. Para ello vamos a empezar hallando el máximo esfuerzo cortante en la soldadura de la viga con la plancha rectangular. Esto es igual a B de Y de X, que es la fuerza cortante máxima, por Q de Y del rectángulo, que es igual al área, por la distancia del centroide de toda la estructura hasta el centro de gravedad del rectángulo, todo ello dividido entre la inercia total en X por T de X, que es el ancho de patín de la viga. Sustituyendo valores tenemos que esto es igual a 11,46 kN, que es la fuerza cortante máxima según nuestro diagrama, multiplicado por 26 pulgadas al cuadrado, que es el área del rectángulo, por el D2, que es 11,53, menos el espesor del rectángulo entre 2. Esto nos sale en pulgadas. Todo esto lo dividimos entre la inercia total en X por el ancho de patín de la viga, que es 6,555 pulgadas, y ello lo multiplicamos por 0,0254, que es el equivalente en metros de una pulgada. Esto al cuadrado por metros cuadrados sobre pulgadas cuadrados, todo ello para simplificar las unidades de medida. Esto nos da como resultado 199,3 kilopascal. Luego vamos a hacer el máximo esfuerzo cortante de la soldadura de la viga con el canal C. Este es igual a la fuerza cortante máxima por Q de Y del canal C, que es el área del canal C por la distancia que hay desde el centroide de la estructura hasta el centro de gravedad del canal C, todo ello dividido entre la inercia total de X por el ancho de patín de la viga. Sustituimos valores, 11,46 kN es la fuerza cortante máxima por 4,41 pulgadas al cuadrado, que es el área del canal C, por la distancia que hay del centroide de la estructura hasta el centro de gravedad del canal C, que es igual al D1 menos el espesor del alma del canal C entre 2. Esto nos sale en pulgadas, todo ello dividido entre la inercia total en X por el ancho de patín de la viga y nuevamente por el 0,0254 al cuadrado por metros cuadrados sobre pulgadas al cuadrado para simplificar mejor. Y nos da como resultado 32,3 kilopascal. Aquí terminaría el ejercicio 1. En el ejercicio 2
Nos dice que se tiene 3 bloques rectangulares de materiales diferentes con dimensiones que según nuestro código A vale 0,32 metros, B 0,47 metros, C 0,54 metros, D 0,4 metros, E 0,5 metros. Y también nos da los módulos de rigidez y módulos de Poisson. Nos dice que estos bloques están unidos a una placa rígida en la que está actuando una fuerza vertical P que es igual a 40 kilonewtons. Como podemos ver, acá tenemos el dibujo de los 3 bloques en el plano XY, donde ya hemos reemplazado las dimensiones como corresponde, ¿no? Según nuestro código. Luego, en este segundo dibujo tenemos el bloque donde se ve que actúa la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Y estas fuerzas están unidos a una placa rígida en la que actúa la fuerza P, que es igual a 40 kilonewtons. De ello deducimos que F1 más F2 más F3 es igual a P, igual a 40 kilonewtons. Esta vendría a ser nuestra primera ecuación. Después tenemos que hallar los valores en X y Y de cada bloque, ¿no? Como vemos, en este primer bloque, donde actúa la fuerza 1, el valor en X sería su centro de gravedad, que es 0.54 entre 2, más el 0.40, ¿no? De ello tenemos que equivale a 0,67. Entonces su valor en X sería menos 0,67 y su valor en Y sería 0.32 entre 2, que es igual a 0,16, ¿no? Entonces el valor en Y es menos 0,16. A esto lo multiplicamos por las coordenadas donde actúa la fuerza, ¿no? Hacemos lo mismo para el segundo bloque, donde actúa la fuerza 2, y luego para lo del tercer bloque, ¿no? Donde actúa la fuerza 3. Después lo sumamos con los valores de X y Y, lo que nos pide, ¿no? Lo que no tenemos. Menos X menos Y por las coordenadas, ¿no? 0,040 de la fuerza P, ¿no? De la placa. Como dice, una fuerza P de 40 kilonewtons. De ello llegamos a nuestra segunda ecuación, que sería 0,16 por F1 más 0,555 F2 más 0,395 F3 menos 40 Y es igual a 0. Y nuestra tercera ecuación vendría a ser menos 0,67 F1 menos 0,67 F2 menos 0,2 F3 más 40X es igual a 0. Aquí tenemos lo que es la fórmula para hallar la deformación de un material o el alargamiento total, ¿no? Esto es igual a P por L entre A por E, donde P es igual a la fuerza que actúa, L es la longitud, A es el área y E es el módulo de elasticidad, ¿no? Simplemente reemplazamos los valores, ¿no? F1 por L entre el área del primer bloque por la elasticidad del bloque 1, ¿no? Lo igualamos a F2 por L sobre el área del segundo bloque por el módulo de elasticidad 2, que los 3 módulos están expresados en gigapascal. Y esto también lo igualamos a F3 por L entre el área del bloque 3 por el módulo de elasticidad 3. Igualando la deformación del bloque 1 con la deformación del bloque 2, tenemos el valor de F1, ¿no? Con respecto a F2, que esta vendría a ser nuestra ecuación 4. Y después, igualando la deformación 1 con la deformación del bloque 3, tenemos
el valor de F1 con respecto a F3, que vendría a ser nuestra ecuación 5. Finalmente, igualamos la deformación en el bloque 2 con la deformación en el bloque 3 para tener el valor de F3 con respecto a F2, que vendría a ser nuestra ecuación número 6. Para hallar los valores de F2 necesitamos reemplazar los valores que ya tenemos, ¿no? F1 y F3 con respecto a F2 en la ecuación 1. La ecuación 1 es F1 más F2 más F3 es igual a 40 kilonewtons. Reemplazando valores tenemos que F2 vale 13,53 kilonewtons. Luego reemplazamos los valores en la ecuación 4 y 6. De ello tenemos que F1 vale 8,69 kilonewtons y F3 17,78 kilonewtons, ¿no? Por último, reemplazamos valores en la ecuación 2 y 3 para hallar X y Y, que es lo que nos pide el problema. El problema nos dice determinar las dimensiones X y Y para que no gire la placa rígida. Reemplazando valores tenemos que Y vale 0,398 metros y X equivale a 0,461 metros. Aquí tenemos el ejercicio número 3, cuyos datos, según nuestro código, sería X igual a 22 pulgadas, Y igual a 37 pulgadas y Z igual a 14 pulgadas. Como vemos en este gráfico, la estructura que va de E a G, podemos ver, según el problema, que de E a F equivale Y, lo que sería 37 pulgadas, y de F a G equivale Z, lo que vendría a ser 14 pulgadas. De esto tenemos que F de G más F de E es igual a F de F. Las fuerzas que van para abajo es igual a la de arriba, ¿no? F de F por 14 vendría a ser igual a F de E por 51. Según dato del problema, los pasadores tienen un esfuerzo último de corte igual a 45 KSI. Entonces, multiplicaríamos 45 por 10 al cubo, que sería igual al esfuerzo entre el área. Para hallar los esfuerzos cortantes, multiplicaríamos 45 por 10 al cubo sobre 3.5, que vendría a ser el factor de seguridad para los esfuerzos de corte. Dato del problema, ¿no? Entonces, esto es igual a la fuerza sobre el área. Ponemos de nuevo 45 por 10 al cubo entre 3.5 sería igual a F de F sobre el área, que es el área del círculo, es 3.1416 por el diámetro al cuadrado entre 4. Este 3/8 es dato del problema, ¿no? Que nos dice que los pasadores tienen un diámetro de 3/8 de pulgada. Nuevamente volvemos a poner 45 por 10 al cubo sobre 3.5 es igual a F de E sobre el área, ¿no? Lo mismo para hallar F de E. Luego los resultados, obtenemos que F de F y F de E equivalen a lo mismo, ¿no? 1420,031. Después tenemos la figura 2, donde exponemos la estructura que va de A a D, ¿no? Como podemos ver, de A a B equivale a X, que es igual a 22 pulgadas, de B a C equivale a 37 pulgadas, que es Y de C a D equivale a Z, que es 14 pulgadas. De ello tenemos que F de F es igual a la suma de las fuerzas, ¿no? FA más F de E más F de D, todas las fuerzas que van para arriba. Luego que F de E por 22 menos FF por 59 más F de D por 73 sería igual a 0, ¿no? La fuerza por la distancia, y la que va para abajo es negativo. De dato del problema tenemos que 65 es el esfuerzo último a la tensión, ¿no? Que tienen los pares de varillas, 65 KSI. Y que el factor de seguridad
para los esfuerzos de tensión es 2.5. Por ello, 65 por 10 al cubo sería igual a la fuerza sobre el área. Para hallar los esfuerzos axiales tenemos que 65 por 10 al cubo entre 2.5, que es el factor de seguridad, es igual a la fuerza entre el área. Nuevamente 65 por 10 al cubo entre 2.5 es igual a F de F entre 1, que es el área transversal de la varilla, 1 pulgada al cuadrado. Para hallar F de E, 65 por 10 al cubo entre 2.5 sería igual a F de E entre 1. Finalmente tenemos que F de F y F de E, los dos equivalen a 26.000. Según nuestra ecuación, la que tenemos al principio, F de F entre 51 equivale a F de E entre 14, lo que nos da a suponer que F de F es el mayor, ¿no? Es mayor. Luego, para hallar F de F, como nos había quedado que F de F era igual a F de E entre 14 por 51, sustituyendo el F de E, que vale 26.000, nos da igual el F de F a 94.714,29. Luego sustituimos el F de F y el F de E en lo que teníamos antes sobre los esfuerzos cortantes, y también sustituimos en lo que teníamos sobre los esfuerzos axiales. De ello vamos a tener 4 resultados. El número que tenemos acá nos sale de multiplicar 45 por 10 al cubo entre 3.5. Entonces se dice que si el resultado es mayor a este número de acá, la estructura fallará. Como podemos ver, los dos números que nos salieron son mayores al número que está acá, entonces quiere decir que aquí falla y aquí también falla, por lo tanto la estructura fallará por corte. El número que tenemos acá nos sale de multiplicar 65 por 10 al cubo entre 2.5, ¿no? Y como lo vimos anteriormente, si el número es mayor a este otro número, quiere decir que la estructura falla, ¿no? Y como vemos, este número, el primer número es mayor a 26.000, entonces aquí falla. Y en el segundo, 26.000, como es igual al otro número que es 26.000, entonces no falla. Pero cuando una falla y la otra no falla, quiere decir que aquí la estructura falla, ¿no? Falla por tensión. Como falla por corte y por tensión, esto quiere decir que toda la estructura fallará.